Hola, bendiciones. Nuevamente acá vamos con la cápsula número 2 de violencia doméstica. Tenemos que dentro de las facultades de la juez de violencia doméstica, que son bastante amplias y es un puesto de mucha responsabilidad, porque ellos tienen que determinar si efectivamente los elementos o los hechos que se están denunciando se dan o no se dan, porque también existen denuncias falsas, ¿verdad? Se ha dado mucho de que las personas llegan y denuncian y resulta que no hay tal delito, no hay tal violencia ni nada, simplemente utilizan esta ley para sacar a personas del hogar, pero no existe causa justificante, entonces mediante ardid o engaño involucran al juez de violencia doméstica. Bueno, las atribuciones de los jueces de violencia son bastante amplias, porque además de todo lo que dijimos anteriormente, que son parte de las medidas de protección que se otorgan conforme el análisis que el juez de violencia doméstica haga del caso en concreto, entonces tenemos que también puede ordenar que lo que es la pensión alimenticia, puede imponerle al presunto agresor una pensión alimenticia provisionalmente a favor de la persona agredida y de sus hijos. Y ahí en ese caso, cuando le establece, conforme lo establece, la misma ley de violencia doméstica, testimonia piezas y manda ese expediente, esa testimonio de piezas donde llegó y ordenó la pensión alimentaria a favor de la persona agredida o víctima de violencia doméstica y sus hijos, lo manda al juzgado de pensiones respectivo para los efectos de que se empiece a aplicar ese rebajo. Puede ordenar también lo que es un inventario de los bienes, puede ordenar que se imponga una inmovilización del bien para que, digamos, el núcleo familiar se mantenga viviendo dentro de la propiedad en la que pertenezca al agresor o inclusive a la misma víctima, pero para que no sean vulnerados sus derechos patrimoniales en ese sentido, ¿verdad? Asimismo, también puede, emite en relación a esto una orden de protección y auxilio que va dirigida a la fuerza pública más cercana, y lo recomendable es que lleguen y una vez que se les dé esa carta, pues entreguen una copia a la fuerza pública y otra copia la anden en su carterita por si el agresor pretende o la agresora pretende hacerles alguna violencia, aplicar alguna violencia o alguna medida coercitiva, amenaza, insulto, lo que sea en la calle. Cuando ustedes anden y se lo topen y ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ustedes pueden recurrir a la fuerza pública más cercana, o si ven un policía en la calle, llegar y decirle: mire, señor, es que fulanito de tal o fulanita de tal tiene medidas de protección y resulta que me está molestando, me está siguiendo o me está intimidando, me está violando mi derecho de libre tránsito. Y entonces ahí en ese caso, pues la fuerza pública se acerca a esa persona y le dice: manténgase, cumpla. Si no cumple, lo que vamos a hacer es que lo vamos a llevar detenido y lo puede pasar en flagrante a la fiscalía adjunta de la localidad donde ustedes vivan, y ahí el fiscal puede seguirle una causa penal por incumplimiento de medidas de protección previa denuncia de la presunta víctima, para que se siga todo un proceso, e inclusive eso puede acarrear hasta 3 meses de prisión preventiva por incumplimiento de medidas de protección. Así es que lo ideal pues es que tanto el agresor como la víctima mantengan los estándares, ¿verdad? Mantengan sus espacios, porque también se ha suscitado en que la víctima, a sabiendas de que no puede estar cerca del agresor para que no la intimide ni nada por el estilo, propicia el incumplimiento, ¿verdad? Porque lo incita a que si él está en un lugar, ella llega, entonces para que el agresor o la agresora se tenga que ir. Entonces son circunstancias también de provocación que hay que entrar a analizar con mucho cuidado, ¿verdad? Para los efectos de que no se dé un incumplimiento y pues la persona inocentemente, digamos, tenga que ir a cumplir una condena, una prisión preventiva que cercena su libertad de tránsito injustamente. ¿Cuándo cesan? Las medidas de protección pueden fijarlas por 3 meses, por 6 meses, por 9 meses, por 1 año, y dependiendo de las circunstancias. Ahora, hay una cosa importante que también quiero decirles, ¿verdad?
porque aquí estamos hablando tanto del agresor como de la persona agredida, y en ese sentido el agresor también tiene derecho a defenderse, ¿verdad? El presunto agresor también, o la agresora también tiene derecho a defenderse. Una vez que le son notificadas las medidas de protección, tiene 3 días para que llegue y apele, ¿verdad?, esa medida de protección, y solicite la realización de una audiencia, y en esa audiencia pues tenga derecho a defenderse y decir: no, es mentira, esa violencia doméstica nunca se ha dado, yo no he incurrido en ninguna falta ni nada por el estilo, simple y llanamente que me provocó, y que aquí están los testigos, o aquí están, ya sea prueba testimonial, prueba documental, toda la prueba que ustedes tengan, porque la carga de la prueba le corresponde en este caso al agresor, ¿verdad? Para que la juez empiece a ponderar lo que está diciendo la presunta agredida, lo que está diciendo el agresor, y entonces, una vez evacuadas las pruebas en esa audiencia, determine si efectivamente se ha dado la violencia doméstica o si simplemente es un ardid de la presunta agredida o el presunto agredido para perjudicar al presunto o presunta agresora. Entonces, una vez que ya se evacúan las pruebas testimoniales, documentales y todas las pruebas que ustedes quieran traer a colación dentro del mismo proceso, la juez entrará a valorar ambos extremos, porque recordemos que cuando se pone una denuncia, los jueces lo único que tienen es la versión de una de las partes. Entonces, en base a eso y en tutela al análisis y la sana crítica, la lógica, la experiencia, los principios generales de derecho, es que empieza a ponderar si efectivamente puede o no puede ser que se esté dando esta situación, ¿verdad? Una vez que el juez, ya recibida la prueba, analizado el asunto y logre verificar si efectivamente se han dado las violencias o todos los hechos denunciados por la presunta o presunto agresor, la juez puede ordenar que se mantengan las medidas de protección hasta por un plazo de 1 año, con seguimientos. Ahora les explico lo de los seguimientos. Y si no se ha dado, entonces la juez puede ordenar, de conformidad con el artículo 5, el cese inmediato de esa, con el artículo 5 de la ley de violencia en contra de la violencia doméstica, el cese inmediato de esas medidas de protección, inclusive puede ordenar dejar sin efecto la salida del domicilio del presunto agresor, y de que en ese caso pues el presunto agresor pueda regresar a la casa, ¿verdad? ¿Qué se ha dado? Se ha dado en muchísimas ocasiones. Ahora, tenemos que, esa es la valoración, o bien puede ordenar que se mantengan. Si ordena que se mantengan, normalmente cada 3 meses está la juez así es, señalando una audiencia de seguimiento. ¿Qué significa una audiencia de seguimiento? Cuando existen medidas de protección, la principal, como les dije, la responsabilidad de un juez de violencia doméstica es muy grande, y en ese sentido la audiencia de seguimiento es para determinar que la víctima llegue y diga: no, efectivamente el presunto o la presunta agresora ha cumplido con las medidas de protección que usted me estableció, no hay problema. Y ya cuando se venzan las medidas, preferiblemente, si ustedes desean prorrogarlas, que no esperen hasta el vencimiento, sino unos días antes del vencimiento llegan y concurran ante la juez de violencia doméstica y soliciten la prórroga de las mismas, porque se ha dado una circunstancia que ha violentado sus derechos o que ha generado el incumplimiento de las medidas de protección, o porque ustedes consideran de que efectivamente están en un riesgo tan potencial que el cese de las medidas puede poner en peligro su integridad física o la de tu familia, ¿verdad? Que es lo primero que tenemos que proteger ante todo. Entonces, cuando el cese de las medidas que no ha sido solicitada por una persona, digamos que es la presunta ofendida, o no se han vencido, solo procederá cuando efectivamente así lo determine la juez, o vea que efectivamente el señor, o cuando el señor se murió, el presunto agredido se murió, el agresor se murió, o ya totalmente se fue del país, entonces hay un cese de medidas. Cuando se trate de que la presunta ofendida es una persona menor de edad, tenemos que, en este caso, cuando el representante del patronato no solicite el cese de esas medidas de protección, entonces, o no lo recomiende, la parte menor de edad se mantendrá con esas medidas de protección hasta tanto
no exista un pronunciamiento de este patronato, ¿verdad? Que es el que protege el Patronato Nacional de la Infancia, que en apariencia pues protege los intereses y los menores de edad, ¿verdad? Ahora también podrá ordenarse la solicitud o levantamiento de oficio cuando evidencie que ya el cumplimiento de los fines para los que fue otorgada la medida, o sea, la protección integral y todo eso, ya cesaron. Entonces la juez puede ordenar eso. Gracias.